¿Por qué los jóvenes que se comprometían con la idea revolucionaria tomas y dejas el resto? ¿El resto lo dejas para una próxima oportunidad o te interesaba menos? Nunca se sabe con los historiadores lo que vamos a hacer, ¿no? En realidad yo vengo preocupándome por esa generación, por la que irrumpió la política a fines de los años 60 hace mucho, ¿no? Yo empecé con un interés por la dictadura, por el régimen autoritario como tal. Sí. Después tengo un trabajo sobre lo que le pasó a la izquierda en el exilio, ese cambio enorme, esa mutación cultural extraordinaria que fue pasar del discurso de la revolución al discurso de los derechos humanos, que es un cambio político y es un cambio cultural que ha sido poco analizado, poco autoanalizado por algunos actores, pero que me interesaba. Y me interesaba especialmente en ese caso... yo analizo bastante en ese libro anterior, Idos y recién llegados, se llama el libro, la relación entre cuerpo y política de estos militantes, ¿no? Como en el discurso revolucionario el cuerpo se pone al servicio de una idea, y entonces ahí tenemos la idea del héroe, la idea del combatiente, la idea del mártir, y como en el discurso de los derechos humanos es un discurso liberal, hay una reversión política del marxismo, de la revolución al discurso liberal de los derechos, por un lado, pero también es un discurso político también, para nada despojado de intención política como a veces se lo intenta presentar, pero destinado a defender la integridad física de las personas, ¿no? Entonces hay una relación entre cuerpo y política que cambia mucho. Y después empecé a pensar, bueno, pero ellos también vivieron una época, también nacieron a la política en un momento muy hedonista, ¿no? Donde el disfrute, donde, bueno, el rock, que es una música pero es un baile, donde empieza la idea de la experimentación psíquica con drogas o a través de experiencias más o menos extremas, la sexualidad, el cambio del papel de la mujer, un montón de cosas. La minifalda. La minifalda. Que significó muchísimas cosas. Claro, la píldora. Sí. Montones de cosas. Que para un grupo que era el que yo venía siguiendo, que se involucraba en política, tampoco podía haber estado ajeno. Entonces, es a partir de pensar un poco esa relación entre el compromiso político, ideológico, fuerte, duro, las ideas, ¿no? Una historia intelectual, y por otro lado esta relación es inevitable, ¿no? Porque uno pone el cuerpo en todo lo que hace. Sí. Y bueno, viene por ahí. Me interesa esa tensión, más que la idea de vida cotidiana, de hábito, de costumbre, del modelo, de lo que la persona común. No me es fácil capturar esa dimensión. Me es más fácil pensar en estas tensiones, ¿no? Claro. Debe haber más documentación, además, a propósito, ¿no? Como para permitir trabajar o elaborar el análisis. No te creas, vos sabés que para algunas cosas hay mucho. Por ejemplo, para el segundo capítulo, que las discusiones, bueno, para eso hay, ¿no? Porque escribían, debatían, asambleas, encuentros, qué sé yo. Para develar un poco estos caminos de acceso a la política que yo intuía, que a veces eran a través de la cultura, que eran a través de procesos más complejos, de politización también, pero no necesariamente enmarcados en organizaciones, me dio mucho trabajo eso. Y al principio era más una idea, una intuición, algo que olfateaba, que algo que pudiera fundamentar en fuentes. Y estos historiadores precisamos fuentes sí o sí. No escribimos ensayo, escribimos ensayo documentado. Claro. Pero encontré en el Diario El Popular, el diario oficial del Partido Comunista, una sección que se llamaba La Morsa, era un homenaje a los Beatles, desde el propio título, la hacía Horacio Buscaglia. Bueno, y ahí estaba esa combinación. Encontré luego la trayectoria de Ibero Gutiérrez, asesinado por Escuadrón de la Muerte, posteriormente, muy jovencito. Y bueno, y en la memoria de ese periodo, sobre todo para estos grupos, era eso, un asesinado del Escuadrón de la Muerte, y de repente surge todo lo que ese joven fue en vida, no después de muerto, sino en vida, un creador extraordinario, un tipo al día con todas las tendencias del mundo, atento al mayo francés, a Dylan, a los Beatles, a la contracultura, a los beatniks, a lo que fuera que la contracultura de los 60 era. Entonces empecé a encontrar estos caminos. Otra revista que se llama Los Huevos del Plata, que sacaba Clemente Padín, que sigue hasta hoy con su trayectoria artística, pero sacaba una revista muy linda del año 65 al 69, Los Huevos del Plata, y ahí de nuevo estaba esta mezcla, y ahí había nombres, estaba Peri Rossi, estaba Lebrero, estaba Padín, estaba Buscaglia, estaba Dino. Entonces había un grupo de gente que era quizás marginal a las formas políticas puras, pero que me parece que sin esos caminos de relación entre la juventud y la cultura y la política no podemos entender ese año. El corto Buscaglia era una voz que no era mayoría en la izquierda, porque la izquierda discutía mucho la música en inglés.
Sí. Y había un cierto, como discutía mucho a veces, el fútbol. Es decir, el fútbol se le señalaba muchas veces que se había convertido en el Uruguay en un fenómeno de espectadores y no en un fenómeno de practicantes del deporte, y eso a veces era cuestionado. Para la izquierda el tema de la música en inglés fue todo un tema. Claro. Fue todo un tema, porque representaba también ese idioma que a su vez les traía la imagen del imperio. Ahí está. Era el idioma, es el idioma del imperio. Sí. Yo creo que son fenómenos muy complejos. La relación de las izquierdas uruguayas, porque no hay una sola en esto, en nada, pero en esto menos que en nada. Con la cultura popular ha sido muy compleja, ¿no? ¿Qué es la cultura popular? ¿Qué es la cultura del pueblo? Y ese margen con lo pop, que viene del inglés y que es un concepto diferente a nuestra idea de cultura popular, ¿no? Esa tensión con lo plebeyo, ¿no? Es muy ambigua para las izquierdas en general. Claro. Porque bueno, por un lado es eso, es la cultura del pueblo, se supone que es el sujeto que representa muchos de nuestros o de ellos ideales, pero por otro lado es el opio de las masas, ¿no? Adormece, no deja darse cuenta de los verdaderos problemas. Ahí hay una ambigüedad. En el caso de Buscaglia, bueno, esto se suma cuando esa cultura popular, pop, viene de Estados Unidos. Y, bueno, y ahí hay muchas tensiones y hay muchas explicaciones que, por ejemplo, Buscaglia hace en lo que escribe sobre qué representa esa música, esa cultura en su contexto de origen, como cultura de resistencia interna, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo Dylan? ¿Qué está diciendo John Baez? ¿Qué está diciendo? A mí me interesó mostrar que esto cortó a la izquierda por lados raros. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, Buscaglia era claramente un articulador de estos intereses, un defensor. Muy abierto además, en su cabeza. Sí, y defensor de la autenticidad de estas expresiones culturales en su contexto de origen y de su capacidad de expresar rebelión, protesta, todo eso. Y él estaba en el gran campo cultural que el Partido Comunista tuvo en estos años, ¿no? Pero también Biglietti hablaba muy bien de los Beatles, era un defensor local de los Beatles también. Biglietti en el año 68 con su postura en el disco que sacó en el 68 representa esta cultura juvenil, ¿no? Y habla abiertamente. Él dice en un reportaje en el diario Época, los Beatles son revolucionarios por lo que trajeron a nuestras vidas, ¿no? Sí. Entonces, y Biglietti claramente no era del campo comunista. Lo que quiero decir, esto corta un poco a la izquierda. Hay personas, hay lugares donde hay una receptividad hacia estas expresiones que no están para ellos divorciadas del aprecio por otras formas culturales, ¿no? Supuestamente más autóctonas, qué sé yo. Y toda la explicación sobre estas culturas como culturas de sedimentación de influencias, nuestras culturas, ¿no? Lo que es auténtico y lo que no es auténtico está abierto a debate para siempre, ¿no? El libro tiene 3 capítulos que son muy provocativos. Uno de ellos, las movilizaciones, los estudiantes en la calle, coordenadas de un ciclo de protesta sobre la violencia. El capítulo 2, las discusiones, las gremiales y el movimiento, las izquierdas y los estudiantes, vías y paradojas de la acción revolucionaria. Si hay algo que caracteriza a esa generación, es la de la discusión, la de la polémica. Pero no solamente política. Se discutía enormemente una película. Sí. Las mesas redondas en cineclubes eran a veces campos de batalla intelectual interesantísimos. Se hablaba de libros. En las reuniones, es decir, a veces puede costar, sobre todo para los más jóvenes, ubicarse en el escenario. Discutir sobre, por ejemplo, la música en inglés, o discutir sobre la Nouvelle Vague, que era un fenómeno que se estaba desarrollando, rechazar o admitir el boom de la literatura latinoamericana, eran temas realmente que apasionaban a los jóvenes. Es decir, los motivos de discusión que pertenecían de pronto a ese mismo motivo que los involucraba con una realidad política, era el de vivir intensamente la realidad en la cual ellos estaban insertos, ¿no? Y me parece que ese capítulo 2 de las discusiones debe ser de los más interesantes de este libro, Baña. Sí, es el libro procede por capas, digo yo. Empieza en ese capítulo que se llama Las movilizaciones
intento mostrar cuál fue el ciclo de protesta del 68. Son 5 meses nomás, el 68. El ciclo de protesta se parece al ciclo de protesta de otros años, estudiantil, digo, en Montevideo. Empieza en marzo con las clases, termina en octubre con los exámenes. Ahí no hay novedad. Ajá. Y bueno, yo intento ver en el medio todo lo que pasó. En el medio pasó Pacheco, pasó las medidas prontas de seguridad, pasó 3 estudiantes muertos en la calle, pasó la radicalización de la protesta, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero el primer capítulo es eso, es como una descripción de ese ciclo de protesta. En el segundo capítulo intento ver qué le planteó a la izquierda política esta irrupción de la protesta, en la que yo veo cierta espontaneidad. Y acá hay un punto un poco polémico de lo que planteo. Yo no veo todavía en estos 5 meses, y de nuevo la gente tiene recuerdo, la memoria es muy complicada, ¿no? Pero condensa hechos, fenómenos, y entonces el 68 ha quedado apretado, y si uno despliega esos 5 meses pasaron muchas cosas. Y en parte lo que pasó, me parece, fue eso, que muchos grupos políticos que después fueron importantes llegaron tarde a esto, en particular los tupamaros. Los tupamaros eran pocos y casi insignificantes a fines del 67, habían aparecido casi por casualidad y terminan siendo muy fuertes a principios del 69, reclutando acá, en estos jóvenes que se radicalizaron en la calle. Sí. Pero estos jóvenes se radicalizaron en la calle, no se radicalizaron como tupamaros. Claro. Llegaron a ser Sí. tupamaros o comunistas o trotskistas posadistas o maoístas, todas las versiones, sectas, subsectas que podamos imaginar. Entonces me interesaba eso, me interesaba en el capítulo de discusiones ver cómo este fenómeno, más o menos espontáneo, más o menos nuevo, impactó en lo que las izquierdas, los grupos más o menos grandes o chicos venían pensando, ¿no? Sí. Y su capacidad para usar las herramientas ideológicas que tenían, estos grupos tenían lenguajes articulados para representar la protesta, pero cómo intentan incorporar este fenómeno nuevo. Y esto se discute en el mundo, es el tema de la agencia del cambio social, ¿no?